Muito boas noites e começamos Obreiros em Foco. E que esta programação lhes bendiga a todos os teres obreiros, aos teres que não são obreiros, pero sempre estão conectados com nós outros. Que esta programação lhes bendiga aos te que se encontra apartado, que você seja fortalecido em sua fé. Daqui a pouquinho, nós outros estaremos unindo a fé e hablando com Deus. Aquele momento que separamos dentro do programa para buscar a Deus. E eu quisera hablar com você, obreira, obreiro, de algo que nós outros hemos visto acontecer com muitos. E não apenas em nossos dias atuais. Pero lo que vamos a hablar é bíblico. Por exemplo, Adão, ele estava no paraíso, ele odiou a voz de Deus, pero ele não permaneceu odiando a voz de Deus. Ele se deixou levar. Lo mesmo aconteceu com os que saíram del Egipto de maneira gloriosa. Foi a salida de eles del Egipto. E no deserto viram acontecer coisas maravilhosas. Viram o mar abrir-se. Eles passar por el mar a pé seco e depois viram el mar, as águas do mar, cerrar-se e seus inimigos morrer-se en el mar. Vieram salir água de la roca, cair el maná do cielo, enfim, tantas maravilhas. Pero de todos os que saíram del Egipto, apenas dois, de milhões que saíram del Egipto, apenas dois entraram à terra prometida. Por quê? Porque não permaneceram odiando a voz de Deus. E eu dizia que o que hemos visto, que não apenas ha acontecido em los dias atuais, pero é bíblico, como lhes dimos estes exemplos, que isso não seja bíblico em sua vida, que isso não seja bíblico em minha vida, porque muitos começaram muito bem em sua fé, começaram muito bem em sua caminhada com Deus, em sua vida espiritual, como obreiros, como servos de Deus, pero a voz que odiaram não permaneceu dentro de eles. Não permaneceram odiando essa voz. E eu quisera ler com você algo que é conselho, sabe? Juan, que estuvo com ele o Senhor Jesus, que era considerado o apóstolo amado, ele nos deixou um conselho muito importante. Coloque aqui, por favor, em pantalla. Acompanhe comigo. Assim disse: lo que habéis oído desde o princípio, permaneça em vós outros. E que és lo que nós outros hemos ouído desde o princípio. Você, obreira, obreiro, eu, todos nós outros, quando chegamos à igreja desesperados, atormentados, llenos de problemas, nós outros que oímos, que recebimos? Uma palavra. Uma palavra. La voz de Deus.
E aqui está o conselho que nos foi derrado, que nos dá o Espírito Santo, que lo que nós outros oímos desde o princípio, a voz de Deus, permaneça em nós outros. E aí, sigue dizendo, se lo que habéis oído, a voz de Deus, a palavra de Deus, desde o princípio, permanece em vós outros, também vós outros permanecereis en el Hijo e en el Padre. E aí está o motivo por lo qual muitos que começaram muito bem na fé, como obreiros, em sua vida espiritual, eles não permaneceram em la fé, não permaneceram em sua caminhada com Deus. Por quê? Porque não permaneceu em eles a voz de Deus. E aí, qual é o fim de aqueles que permanecem odiando a voz de Deus? Qual é o fim de aqueles que a voz de Deus permanece dentro de eles? Que lo que odiaram desde o princípio permanece neles. Coloque aqui, por favor, o seguinte versículo. E esta é a promessa que ele nos hizo, la vida eterna. Este é o fim de aqueles que permanecem odiando a voz de Deus. E você vai acompanhar agora a história de Mônica. Mônica que começou bem, iniciou bem sua fé, pero a voz de Deus não permaneceu dentro de Édia. E Édia se apartou, abandonou a fé. Graças a Deus, logrou regressar. Pero quantos estão lutando para regressar e não encontram forças? Quantos que não conseguem regressar? Acompanhe a história de Mônica e acompanhe os detalhes, os motivos de seu enfriamento, de sua caída em la fé. Já regressaremos com você. Mi nombre es Mónica y fui obrera durante 2 años y medio. Yo me recuerdo en la obra de Dios, yo era una obrera muy dedicada a las cosas de Dios. Ayudaba en la Fuerza Joven, en la EBI, siempre estaba pendiente de todo, oraba, ayunaba por las personas, leía la Biblia, siempre estaba en comunión con Dios. Mi caída comenzó cuando mi mamá se enfermó mal, y yo pasaba más tiempo con ella en el hospital, cuidándola, cuidando de mis hermanos en mi casa, y me fui descuidando espiritualmente. Dejé de leer la Biblia, dejé de hacer ayunos, ya no iba mucho tiempo a la iglesia, empecé a faltar porque estaba pendiente de mi familia. Y ahí fue cuando empecé a decaer. Sumado al problema, a las enfermedades de mi mamá, y empecé a tener odio en contra de mi papá, porque él no nos ayudaba, no se ocupaba ni de mi mamá ni de mis hermanos, que eran chiquitos, y eso me llevó a estar en un estado depresivo. Yo en la iglesia aparentaba estar bien, sonreía. El tiempo que yo estaba ahí buscaba aparentar como si nada hubiese pasado, pero en casa estaba muy depresiva. Ahí yo podía ser la verdadera Mónica, no podía dormir, no tenía vida yo. Yo seguía usando mi uniforme y
Muchas veces hasta tenía miedo de orar por una persona, de hacer imposición de manos, porque yo sabía que no estaba bien. Y fue así que yo hablé con el pastor, le comenté lo que estaba sucediendo. Él me orientó para que yo me cuide primero a mí misma. Inclusive él me hizo una oración y ahí manifesté con un espíritu. Y bueno, ahí fue donde salió todo lo que estaba dentro de mí. Realmente ahí mostré quién era yo. Salgo de la obra y estuve así en esa situación 8 años. En una situación de vergüenza, de humillación, porque yo no podía mirar a las personas de la iglesia porque me sentía avergonzada. Fue un peso grande eso, haber salido. En ese transcurso me casé, tuve una nena, una hija, y ahí fue. Yo pensé que eso iba a ayudarme a salir adelante, pero no. Fue un tiempito, estuvo bien con mi esposo, pero después empezó todo el sufrimiento, seguía más todavía, porque con él siempre estábamos discutiendo, porque yo me sentía inferior a cualquier mujer. Entonces llegué a tener celos, pensando de que mi esposo me podía cambiar por otra mujer mejor que yo. Era muy agresiva con mi nena, no podía dormir por las noches porque tenía miedo. Sentía como que alguien me perseguía todo el tiempo. Me sentía muy atormentada. Muchas veces hasta llegué a pensar de que ya no tenía razón para seguir viviendo. Yo tomo la decisión de volver al Señor Jesús, de volver a Dios, porque sabía que no había otra salida, no había, porque busqué llenar mi vacío, quería ser feliz, pero no conseguía. Inclusive hasta llegué a pensar en buscar ayuda en un psicólogo, en un médico, porque me daba cuenta que ya no tenía fuerza, no quería seguir viviendo así. Entonces ahí volví a Dios. Nunca es tarde, no sale la oscuridad. Hay nuevo día, nuevo amanecer. En esta casa hay puertas abiertas, personas buenas, amigos y hermanos. Empecé a participar de las reuniones, a ponerme firme, me bauticé en las aguas, empecé a hacer lo que hacía antes, de leer la Biblia, hacer ayunos, estar más en comunión con Dios. Yo sabía que lo que iba a hacer que yo sea realmente feliz y que pueda permanecer era buscar el Espíritu Santo. Recibí el Espíritu Santo, tuve ese encuentro con Dios de verdad y ya no soy depresiva, tengo alegría, tengo ese amor que viene de Dios. Hoy tengo certeza de mi salvación y esa es mi mayor alegría. Hoy la razón de mi vida es Dios. Hoy tuve la oportunidad de ser rescatada y soy muy feliz. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando un obrero cae en su fe, no ocurre del día a la noche, es un proceso largo y lento, y todo comienza con el enfriamiento espiritual, que es la disminución de la llama de la fe que habita en cada obrero. Es esa llama la que lo hace tener sed de buscar el Espíritu Santo, de evangelizar,
de ponerse su uniforme y trabajar en las reuniones, de atender a las personas, etc. Cuando esa llama comienza a disminuir, la sed también va disminuyendo y entonces aparecen las excusas: trabajo, familia, cansancio, etc. Si el obrero no se reaviva espiritualmente, la llama se apagará completamente, dando lugar a las pasiones del mundo, y esa persona, que era tan dedicada a la obra de Dios, terminará cayendo en las trampas del diablo. Vamos a avivar la llama de la fe, porque Jesús cuenta con usted para despoblar el infierno y poblar el reino de Dios. Acompañe nuestra programación Obreros en Foco, de lunes a viernes a las 10:30 de la noche por Facebook. www.facebook.com/Obreros Universal Argentina, como también por nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/Obreros Universal Argentina. Comparte el link con sus amigos y déjenos un comentario. Un espacio creado para alertar acerca de la fe y el cuidado espiritual de aquellos que sirven a Dios. Usted pode acompanhar Obreiros em Foco de lunes a viernes, sempre a partir das 22h30. E aí está a importância de usted deixar que a voz de Deus permaneça dentro de usted. Só assim, la llama de sua fé, la llama do Espírito Santo vai estar encendida dentro de usted. É como sempre nós outros orientamos, não basta apenas receber, ser bautizado com o Espírito Santo. É necessário que você mantenha o Espírito Santo dentro de você. É necessário que você não apague ao Espírito Santo. Você acompanhou a história de Mônica e que você cuide de sua fé, você tenha essa consciência. A vezes uno habla, yo oí la voz de Deus, pero não basta oír, é necessário que você permaneça ouvindo la voz de Deus. E eu quisiera hacer-lhe uma invitação para este miércoles, quando nós outros estaremos ungindo a todos com o aceite do Espírito Santo. Você poderá participar às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 12 do meio-dia, às 4 da tarde, pero principalmente às 20 horas. Nós outros vamos a colocar para você o testemunho de Martim, sua experiência com o Espírito Santo, pero antes de você acompanhar seu testemunho, você vai acompanhar este informe que nos invita, é uma invitação para este dia miércoles, quando você receba a unção com o aceite do Espírito Santo, o Espírito Santo vai venir sobre sua vida. Você que já é bautizada, bautizado, será renovada, renovado, haverá um avivamento dentro de você, em sua fé, e você que todavia não teve essa experiência, venha com sede de ser bautizado com o Espírito Santo, e isso vai acontecer. Acompanhe essa invitação e em seguida o testemunho de Martim. Si usted tiene sed de la presencia de Dios, participe este miércoles y sea lleno del Espíritu Santo. Será una reunión para que el Espíritu de Dios sea derramado en su vida.
Además, usted recibirá la unción con el aceite que fue bendecido en la tierra de Haram. A Bíblia nos orienta, nos mostra que os reis, quando eram ungidos com el aceite, o Espírito Santo venia sobre eles e seu reinado era um reinado exitoso, victorioso. Esta é nossa fé. E o Espírito Santo, ele vai descender sobre sua vida. Ele vai apoderar-se de sua vida para fortalecer-lhe, para renovar-lhe, avivar sua fé, para fazer com que, por donde queira que usted vaya, ele lhe dê vitórias. Ele haga de usted mais que vencedor. A las 8 y a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde y especialmente a las 8 de la noche, en la Avenida Corrientes 4070 Almagro y en todas las Universal del país. Mi nombre es Martín y bueno, antes de yo haber recibido el Espíritu Santo, ¿no?, de haber conocido la iglesia, yo era una persona muy triste, ¿no? Sentía un vacío muy dentro mío. Comenzó con vicios, agresiones, peleas en mi casa entre mi padre y mi madre, ya que los dos estaban en los vicios. Yo vi la necesidad de también probar, ¿no? Con 13 para 14 años, yo comencé a consumir, primeramente bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas, etcétera, ¿no? Todo fue creciendo, aumentando cada vez más. Era mucha la tristeza que había dentro mío, era mucho los problemas que mi familia atravesaba, tanto económico, había miseria, había enfermedades. Atravesamos varias situaciones en las cuales mi madre, ella estuvo al borde de la muerte y eso también afectó mucho en la familia. Fue por eso también uno de los puntos, ¿no?, que yo también consumía cada vez más, trataba de involucrarme en los vicios para olvidarme de mis problemas. Yo intentaba llenar aquel vacío, yo buscaba en mis amistades, buscaba en mis familiares que también estaban mal, ¿no?, andaban en los vicios y demás. Buscaba tener la contención de falsas amistades, ¿no?, que era ir a boliches, tomar, nos juntábamos en la esquina, andábamos en las motos, nos juntábamos entre muchos amigos, pero todos teníamos la misma situación o similares, ¿no? Inclusive busqué encontrar la felicidad en varias parejas, pero fue muy inútil porque fracasaba siempre. Siempre las relaciones eran cortas, duraban 5 meses, 6, 7 meses, no pasaban de un año y todo eso iba generando también más angustia a mí, ¿no? Fue ahí que yo conocí, ¿no?, la Iglesia Universal por medio de la invitación de mi madre. Escuchaba respecto al Espíritu Santo y al arrepentimiento. Entonces fue ahí que yo me arrepentí de todo lo que yo había hecho. Realmente quería más de Dios, quería conocer a Dios. Ahí, pasados los meses, yo iba aprendiendo cada vez más y me empezaron a enseñar respecto al Espíritu Santo, que uno cuando tenía el Espíritu Santo tenía paz, tenía alegría, que ya no era llevado por impulsos, ¿no?, del odio, de la angustia, del rencor, que no actuaba según esos sentimientos, sino que dentro de sí, de aquella persona que tenía el Espíritu Santo, operaba la paz, la tranquilidad, la armonía, que había control de uno mismo, ¿no? Entonces yo quise conocer más de Dios. Fue ahí que yo comencé a hacer más oraciones, fue ahí que yo comencé a leer más la Biblia, meditaba en la palabra de Dios, hice propósitos, hacía ayunos, hacía propósitos de oración propios, ¿no? Comencé a tener paz, comencé, ¿no?, a lograr entender más la palabra de Dios. Yo tenía dentro de mí ya una certeza que antes yo no tenía, que era la certeza de mi salvación. Toda mi vida cambió, hoy por hoy soy otra persona, ¿no? Ya no necesito más drogarme ni nada de eso, sino que hay paz, hay tranquilidad, hay armonía dentro mío. No guardo rencor hacia nadie, por más que haya, ¿no?, problemas hacia mi alrededor, no me afecta como antes me solía afectar. Ya no ando ocultándome y llorando, ¿no?, sino que hoy por hoy logro afrontar los problemas, porque Dios hoy es conmigo, tengo esa paz dentro mío, que es lo que tanto yo buscaba.
Siga conectado a las redes sociales de Obreros en Foco. Usted puede ver todos los mensajes que edificarán su vida. Vea el programa Obreros en Foco, reciba mensajes de edificación y sepa lo que sucede en las caravanas. Siga las redes sociales: facebook.com/Obreros Universal Argentina, twitter.com/ObrerosARG, instagram.com/Obreros Universal Argentina. Puede enviarnos mensajes, hacer sugerencias y sacarse las dudas. Crezca espiritualmente. Volver a Dios es posible. Él tiene un plan de rescate para usted. Siga los mensajes para su crecimiento espiritual. Entre y síganos en las redes sociales. Vamos agora a hablar com Deus. Senhor nuestro Deus e Padre, entramos em tu santa presença no nome do Senhor Jesus. E eu oro para pedir-te, meu Padre, que esta obreira, este obreiro, essa persona que ora com nós outros, receba forças, seja fortalecida em sua fé, seja renovada por tu Espírito, para que assim, meu Padre, Édia permaneça em lo que odiou desde o princípio, para que assim, Édia, meu Padre, essa obreira, esse obreiro, essa persona, meu Senhor, Édia pueda ter o fim de alcançar a vida eterna, la salvação de sua alma. Llena-la agora com tu presença, llena-la agora com tu poder, para que não aconteça com Édia, meu Padre, o que hemos visto acontecer com tantos, que começaram muito bem em la fé, em sua vida espiritual, como obreiros, pero que se quedaram por el caminho. Não perseveraram, não permaneceram odiando tu voz. Meu Padre, eu extendo mis manos e lhes bendigo a todos os que oram com nós outros. Que este diezmista, este patrocinador de tua obra, essa persona que está hospitalizada, que está em uma cárcel, essa persona que sofre com depressão, ansiedade, desesperação, receba tu bendição agora, seja livre de todos os males que se encontram em sua vida. Assim eu lo determino e entrego a todos em tus mãos. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Chegamos ao final do programa de hoje. Tenham todos uma feliz noite, um forte abraço e estaremos regressando com todos ustedes amanhã a partir das 22h30. Hasta amanhã. Mi vida no tenía explicación, ni yo mismo entendía. Cuando algo sucedía, oh mi corazón, que no sabía. Para muchos no tenía solución, para mí solo un milagro. El milagro sucedió al fin. Jesús me dio la mano y me sonrió. Porque mi futuro ahora sé, estaba en las manos del Rey.
Él nunca me dejó y mi vida transformó, pues ahora soy feliz. No vivo más en soledad. Jesucristo me salvó y me dio su perdón.